La inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial afectarán a todos o en todos los aspectos de la vida de las personas. Esto lo dijo Fei-Fei Li, es una profesora de ciencias de la computación de la Universidad de Stanford. Y no me puedo sentir más de acuerdo con esta frase, porque efectivamente, como hemos podido observar, lo bueno de estar en el final de este congreso es que ya tuvimos 2 días llenos de información que nos permiten entender y llegar al último día mucho más frescos referente a este tema. ¿Y por qué digo que es una frase muy acertada? Porque actualmente nosotros vivimos en una transformación tecnológica sin precedentes. En este caso, mi tema referente a la administración pública, pues me lleva un poquito más allá a pensar qué es lo que va a pasar, considerando que la administración pública viene a ser el Estado, el que regula absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué le queda a la administración pública con esta transformación digital que se está dando, esta transformación tecnológica? Pues esa necesidad urgente de adaptarse y de modernizarse. Y qué mejor que en este caso utilizarle a la inteligencia artificial como una herramienta que es bastante poderosa para lograr esa mayor eficiencia y la transparencia. Pero a mí me genera una duda muy grande y digo, ¿estamos preparados, preparadas para enfrentar todas las implicaciones que esto conlleva? Considerando que estamos en la administración pública y que la misma administración pública es la que tiene, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el Estado tiene que garantizar la protección de los derechos de las y los ecuatorianos y en general de todas las personas que se encuentren en nuestro territorio. Entonces, en este punto, si a veces tenemos una serie de conflictos con tecnologías que ya han salido, en el caso de la inteligencia artificial, que podríamos decir, su boom es reciente porque la inteligencia artificial, incluso desde 1950, ya se hablaba como tal, con Alan Turing en el test de Turing, pues actualmente que nosotros hablamos de una inteligencia artificial dentro de nuestro espacio de Estado, tenemos que preguntarnos si nosotros, como uno, como personas, estamos listos para aceptar todas las implicaciones legales y tecnológicas de la inteligencia artificial, por no hablar también de las éticas que pueden existir, o si estamos todavía un poquito rezagados pensando qué es lo que puede llegar a pasar. En este caso me quiero centrar en las ventajas y en las desventajas que tiene la inteligencia artificial en la administración pública, ya que actualmente me encuentro sirviendo dentro de una. Entonces, eso me permite observar cuáles son estas ventajas, cuáles son estas desventajas, los fallos, lo que nos podría llegar a afectar en el caso de los derechos, considerando, y repito, que somos los garantes de los derechos de las y las personas. Una de las ventajas que he logrado observar es la mejora en la eficiencia y obviamente una reducción de costos. No es otra cosa que la automatización de tareas. Si bien cuando las personas escuchamos automatización de tareas, lo primero que se nos viene a la mente es me voy a quedar sin trabajo, y esa es una de las desventajas de las cuales les voy a comentar posteriormente, la automatización de estas tareas rutinarias, que pueden ser trámites, como por ejemplo la elaboración de un formulario, el tener que revisar que el formulario esté correcto, que cumpla con todos los requisitos, con el checklist, pues esto nos puede ayudar dentro de la administración pública, más que nada en el hecho de que estoy segura que casi toda Latinoamérica sufrimos mucho en la administración pública por los trámites burocráticos, es decir, nos toca esperar mucho tiempo para obtener un resultado de la administración pública. Aquí en el Ecuador, cuando ingreso yo una petición, pues tengo 30 días para dar contestación, 30 días término, pero ¿qué sucede? Que no se suele terminar en ese tiempo. Hay veces en los que el papel de un funcionario a otro funcionario en el caso también de que no tengamos algún tipo de programa, como por ejemplo un correo que acá se utiliza Keepbooks, que vendría a ser esta herramienta de gestión documental, si hay entidades que no la tienen, incluso se les vuelve mucho más complicado, haciendo tortuoso para las personas que acceden a la administración pública, pues obtener un resultado. Pero ¿qué me ayuda en este caso la inteligencia artificial con esta automatización? Uno, reducir errores que podemos tener nosotros como seres humanos y a su vez hacerlo mucho más rápido. Esta es una de las primeras ventajas. Una de las segundas ventajas que tenemos es una personalización de servicios y una mejora de resultados. Claro, todas las ventajas van a tener su bandera roja, su red flag, pero es interesante que las veamos como ventajas, ya que considero personalmente que la inteligencia artificial es una herramienta. No tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial, es algo que yo repito en todas las ponencias en las que he tenido la oportunidad de participar, porque efectivamente es una herramienta que nos puede ayudar y como toda herramienta tenemos que aprender a utilizarla, más aún en el ámbito del derecho.
Pues entonces les hablaba de esta personalización. ¿Qué implica esta personalización? Puede utilizarse en aspectos específicos, porque a través de la inteligencia artificial nosotros podemos em, generar o poder dar servicios que sean más individuales. Un caso, en el caso ecuatoriano, tenemos en el tema de la educación. Existen plataformas inteligentes que han sido alimentadas también con, bueno, inteligencias artificiales alimentadas de cierta forma que permite que sean tutores virtuales. ¿Y qué se hizo? Analizaron fortalezas, debilidades de cada estudiante que participó dentro de este proyecto y llevó a que este programa 14.000 estudiantes universitarios incrementen significativamente su manera o su dominio en las matemáticas, de un 25% a un 69%. Es decir, se tuvo una enseñanza especializada, personalizada, y los resultados mostraron unas mejoras muy grandes en el ámbito estudiantil, en el ámbito educativo. Entonces vemos que en algunos casos la personalización de los servicios, porque estamos dentro de la administración pública, nos puede llevar a tener resultados muy amplios, muy grandes. Claro, también me van a decir, pero ¿y qué pasa con los datos de estas personas? Vamos a verle que esta ventaja en ciertos aspectos también se convierte en una desventaja y varias de las desventajas también se vuelven ventajas. Otro de los aspectos o de los servicios en los cuales nosotros podemos verle la ventaja de la inteligencia artificial en cuanto a personalización vendría a ser en el ámbito de la salud. Ya lo he dicho antes, con el advenimiento de la COVID-19, nosotros obtuvimos una serie de datos referente a esta enfermedad. ¿Qué es lo que se pudo hacer a través de diferentes aplicaciones, tanto aquí en el Ecuador como en el mundo, especialmente en China, que fue donde se originó este virus? Pues a través de la inteligencia artificial, al alimentarla con todos estos datos, se pudo obtener resultados predecibles. Resultados que nos pueden llegar a tener una predicción o una alta precisión de lo que puede llegar a pasar. Determinar cuáles pueden ser comunidades que tengan mayor riesgo, por ejemplo, de contagio, o incluso en temas económicos, si dejamos a un lado el tema de la salud, podemos identificar patrones para saber qué personas tienden a generar mayor gasto, qué personas tienen una mejor educación financiera y así sucesivamente. Entonces, esta ventaja nos lleva a una siguiente ventaja. ¿Cuál es esta? La toma de decisiones basadas en datos. No hablamos en este caso de Big Data como tal, hablamos en este caso de Big Data como tal, pero comprendiendo, porque ya lo decían el ponente anterior, que tenemos que tener cierto cuidado al respecto, efectivamente, pero nos puede ayudar en este caso para el tema de, uno, asignación de recursos públicos e incluso podemos llegar a predecir necesidades que tengan los ciudadanos, como les decía en el caso de la salud, en el caso de la educación o incluso en el caso de la gestión de riesgos. ¿Qué pasa? En el caso ecuatoriano tenemos la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Secretaría de Riesgos. Esta secretaría tiene una muchísima información referente a qué es lo que puede pasar, tipo desastres naturales en nuestro país. Si se alimentara una inteligencia artificial de manera correcta, considerando el principio básico de la protección de datos, que es la privacidad desde el diseño y por el defecto, pues en este caso, si alimentamos una inteligencia artificial señalando todos los riesgos en las diferentes zonas en las que existen, se puede llegar a tener una predicción. ¿Y qué hacemos con eso como administración pública? Pues llegar a tener mayor seguridad y prevenir ciertos desastres. Esto lo hemos hecho de manera intuitiva, porque los seres humanos al final vamos aprendiendo con el paso del tiempo. En este caso, la inteligencia artificial, a la fecha de hoy, con todos los modelos que existen, pues está haciendo exactamente lo mismo. La IA que yo más utilizo, que en este caso es ChatGPT, que la tengo o la vengo probando y alimentando desde el 2022 que salió, pues, por ejemplo, ya tiene un sistema predictivo, un modelo, que en este caso es el 4.5, que ya mezcla lo que es este razonamiento, y hablamos de un razonamiento, ¿no? Porque ya no estamos únicamente con una inteligencia artificial que me da una respuesta, sino que ahora me razona. Entonces, si yo a esta inteligencia artificial, sea la que sea que ustedes utilicen, le alimento con estos datos y obviamente siempre basándome en que serían datos específicos que no me permiten determinar a una persona y específicamente para el fin y objetivo, que en este caso sería la gestión de riesgos, pues yo puedo obtener una herramienta poderosa que me va a permitir que las y los ciudadanos o las personas en general que viven dentro de mi país sepan que en tal sector, en este momento, puede llegar a pasar tal cosa.
que como lo decía al inicio, es algo que nosotros lo vemos constantemente con la práctica, porque sabemos, por ejemplo, en el Ecuador, que tenemos dos estaciones, el invierno y el verano, sabemos que en invierno llueve mucho y en el verano, obviamente, tenemos sequías que incluso nos han dejado sin luz como país. Pero con esta inteligencia artificial, si la alimentamos bien, reitero, y si a su vez, considerando que estamos en un cambio climático que a veces no sabemos por qué llueve cuando no tenía que haber llovido, pues ahí vamos a utilizar este sistema de predicción. Otra de las ventajas maravillosas es una mejor atención ciudadana. Hablo específicamente de los chatbots. Claro, las personas que me puedan estar escuchando y que sean de Ecuador van a decir, pero si esos chatbots no funcionan. El tema es que las administraciones públicas tienen que esmerarse o tenemos que esmerarnos un poquito más para poder darles asistentes virtuales que sean reales y que efectivamente me permitan a mí responder cualquier inquietud ciudadana. Inquietudes que sean básicas. Por ejemplo, ¿dónde queda la superintendencia tal? ¿Dónde puedo presentar una denuncia sobre protección de datos? Y estos chatbots me van a permitir o me van a dar esta información. Muchas veces he interactuado con chatbots de diferentes instituciones públicas y me doy cuenta que efectivamente carecen de muchos factores para poder darme una respuesta como tal. Si vemos en la parte privada, los chatbots de las empresas privadas suelen ser mucho más ágiles y me responden de mejor manera. Pero actualmente, con todo este boom de la inteligencia artificial, pues ya observamos que la administración pública necesita adaptarse y darme sistemas que sean mucho más seguros y que me eviten tener que irme hasta la administración pública o llamarle o mandar un correo y esperar que me respondan en días y me puedan dar una respuesta rápida, como por ejemplo, cuál es el trámite para sacar un permiso de construcción y que me diga específicamente todos los requisitos. Entonces necesitamos hacer esto un poquito más rápido y a su vez alimentarlo de mejor manera. Una última de las ventajas de las que les quiero hablar por honor al tiempo, el fomento a la innovación y a la modernización. Impulsar gobiernos inteligentes. Estoy segura que la mayoría de los gobiernos, lo que nosotros buscamos efectivamente es llegar a tener un gobierno abierto completamente, un gobierno transparente, y si aplicamos de manera correcta las herramientas, podríamos hacerlo. Pero ¿cuáles vienen a ser estas desventajas? Como yo les decía al inicio, un desempleo. Porque al momento en el que yo automatizo algo, va a reemplazarse ciertos puestos laborales. Un tema muy importante es, y considero personalmente, con todo el estudio que he estado teniendo con la inteligencia artificial, es que no nos van a reemplazar por completo. No reemplazan a las personas. Se van a reemplazar quizás ciertos puestos que no son necesarios. Pero ¿qué pasa en la administración pública? Si yo le lleno de funcionarios o de funcionarias públicas que van a hacer un trabajo que tranquilamente lo puede hacer otro funcionario dentro de sus funciones, pues lo que hago es ayudar a la administración pública y ayudar a la persona que está pidiéndome algo, solicitándome algo. Como les decía, en el caso de formularios, si yo tengo una persona que recepta el formulario, que la revisa, que la pone en línea, pero tengo a otra persona que es la que se encarga de revisar el trabajo de esa y a su vez remitirlo, pues tranquilamente puedo automatizar y hacer que una sola persona haga este trabajo y a la otra buscarle otro, porque al final nosotros tenemos un montón de habilidades y de capacidades. Entonces es necesario que lo veamos desde ese punto. Y uno muy importante, que es el que a mí más me preocupa en el tema de la inteligencia artificial, es el caso de los sesgos. Ya lo dijo nuestro ponente anterior, los sesgos algorítmicos. ¿Y qué pasa con los sesgos que vendrían a ser esas opiniones que tenemos? Todo va a depender de la forma en la que alimentamos a la inteligencia artificial. Pero el caso de los sesgos en la administración pública tenemos que tener muchísimo cuidado porque, insisto, somos garantes de derechos de personas. Entonces, nosotros tenemos un riesgo a que caiga en una discriminación. El Ecuador, en un Estado constitucional de derechos y justicia, señala que tenemos un derecho a la igualdad material formal y a la no discriminación. Pero ¿qué pasa si la propia administración pública, al aplicar estos sistemas de inteligencia artificial, que han sido sesgados, y no porque específicamente una persona lo quiera hacer, sino por la forma en la que se alimenta? Hablábamos de esta caja negra, yo no sé, yo le ingreso algo, pero me devuelve un resultado que a veces no tengo idea de cómo lo sacó, esta caja negra como tal. Entonces, ¿qué pasa si es que este sistema fue alimentado de esta manera y me llega a generar discriminación o exclusión de ciertas personas?
Hablamos problemas éticos que en la administración pública no deberían darse y que sí tenemos que tener muy consciente al momento de implementar una inteligencia artificial, y eso me conlleva a una segunda desventaja, que es el caso de la protección de datos. Actualmente, como nosotros estamos y como se encuentra en el caso del Ecuador, nosotros tenemos riesgos muy grandes de brechas digitales y obviamente de problemas en cuanto a la protección de datos. Recientemente, el 2021, tenemos una ley de protección de datos que no se hizo efectiva sino hasta el 2023 en un sistema sancionatorio, y hablamos que efectiva en estricto sentido vendría a ser en el 2024, al momento en el que nosotros tenemos una superintendencia de protección de datos, que valga decir, nuestro superintendente está haciendo muy bien las cosas, vemos que está progresando en materia de protección de datos, pero nos quedamos atrás en el tema de la inteligencia artificial y ya nos llega más procesos en los cuales nosotros vamos a tener una serie de riesgos. Y eso también me lleva a otra de las desventajas muy grandes con la IA, que es el tema de la regulación, una falta de regulación y de un marco jurídico. Lo vemos que en Europa, la Unión Europea, que ha dado un paso gigante a nivel mundial para lo que es la implementación del reglamento de la inteligencia artificial, pero los países, como en el caso del Ecuador, nosotros todavía no tenemos normativa referente a la inteligencia artificial. Existen proyectos de ley en nuestro órgano legislativo, pero también vemos que no hay. Recientemente, la Superintendencia de Competencia Económica sacó una guía de implementación de la inteligencia artificial, siendo un boom, ya que no se han observado estas guías de implementación y se basan en una teoría de riesgo, por un lado, y a su vez no buscan controlar la inteligencia artificial, porque tenemos que entender que el derecho no va a poder controlar la tecnología, menos una administración pública. Lo que se tiene que hacer es buscar cómo implemento eso de tal forma que no me genere una vulneración de derechos. Por honor al tiempo, para finalizar, existen diferentes casos de administraciones públicas que ya han aplicado la inteligencia artificial, como son Estonia, para el caso de su modelo e-Estonia, que es un gobierno casi 100% digital, que incluso hablamos de justicia predictiva, es decir, ya resultados inmediatos, metiéndole o nutriéndole con información. En el caso de España, con una estrategia nacional de inteligencia artificial. En el caso de Singapur, que tenemos ciudades inteligentes. Entonces, en este caso podemos observar a manera de conclusión que la inteligencia artificial tiene un gran potencial dentro de las administraciones públicas para hacernos un trabajo mucho más ágil, para poder brindar un mejor servicio a la colectividad. Sin embargo, requerimos tener un enfoque mucho más cuidadoso para manejar adecuadamente todos los desafíos, todos los riesgos y la necesidad de tener una regulación. Yo soy Erika Peralta, soy abogada especialista en Derecho Digital y Sociedad de la Información, y les agradezco mucho por estar aquí presentes.